Dios les bendiga, mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Es un gozo, un privilegio una vez más estar aquí con ustedes ministrando la palabra del Señor. Estamos estudiando sobre el tema las señales de madurez espiritual, y hoy queremos continuar este tema para la gloria del Señor. No sin antes orar y pedirle al Señor que nos ilumine. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en esta mañana, clamando a ti, Dios del cielo, para que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que nos has llamado. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, guíanos por tu palabra, abre nuestro entendimiento. Dice tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios mío, ayúdanos, ministranos tu palabra, que tu palabra se revele en nuestro corazón, que podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que esta palabra nos transforme, nos cambie, nos ubique en tu presencia como nunca antes, Señor amado, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, que podamos iluminar con la luz de Cristo, con este conocimiento que ponemos en práctica, este conocimiento que transforma nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Dios del cielo, a entenderla, a vivirla, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando, como les mencioné, señales de madurez espiritual, y hemos estado usando como texto Romanos capítulo 8, verso 29, y también el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, que ese sí lo quiero leer porque es importante. En la versión, estoy usando la nueva traducción viviente. En el verso 11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El comentario del apóstol Pablo más que suficiente para que entendamos que estos ministerios no son los únicos que están encargados de llevar la obra del ministerio. Más bien, toda la iglesia tiene la responsabilidad de llevar a cabo la obra del ministerio. Usted que está sentado ahí, escuchando la palabra del Señor, Dios ha puesto responsabilidad sobre usted, no sobre su pastor solamente, sobre toda la iglesia. Dicho sea de paso, Él comisionó a la iglesia. Pero los que están en el ministerio, Dios los ha capacitado con el propósito de preparar a cada uno de ustedes, llamarlos, prepararlos para la obra del ministerio que Él quiere llevar a cabo en este mundo antes de su venida. En el verso 13 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Ven, aquí está la clave: que seamos maduros. Dios quiere que usted, hermano, hermana, sea maduro en el Señor, sea madura en el Señor. Dios quiere que crezcamos, y Él lo va a seguir diciendo en estos versos, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Dios no quiere que seamos niños espirituales. Dios quiere que crezcamos. Tenemos que pasar por el proceso, en el proceso de bebé, en el proceso de ser un niño, hasta que llegamos a un adulto espiritual maduro en las cosas del Señor. Dios lo quiere usted capacitado y maduro en las cosas del Señor. Alabado sea Dios. Verso 14: hasta que entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hay muchas cosas que parecen verdad, hay muchas cosas que brillan, pero no son oro. ¿Cuánto alaban al Señor? En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Me gusta cómo esta versión explica esto: hasta parecernos más y más a Cristo. No que usted sea Dios, ni que usted va a ser igual a Cristo como si fuera un Dios. No, usted se va a parecer en las actitudes, características que Él nos mostró, los pasos a seguir en el discipulado
a través del Evangelio y seamos y nos comportemos como creyentes en Cristo, como si Cristo mismo estuviese caminando aquí en la tierra. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica. Usted tiene su función, amado hermano. Ore a Dios para ver dónde Dios quiere que usted funcione, donde usted trabaje, donde usted sea capacitado para la administración del cuerpo. ¿Cuánto alaban al Señor? Cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso es muy importante que lo entendamos. Hermano, saque tiempo para meditar en esa escritura de Romanos 8:29 y de Efesios 4:11 en adelante. Son los textos que hemos estado utilizando. ¿Se acuerdan? En una ocasión Pablo le dijo a los corintios que no se quedaran como bebés, que no se quedaran. Tuve que escribir a ustedes como niños espirituales. Dios quiere que usted crezca, que usted camine a la luz del Evangelio, que usted dependa. Cuando uno es niño, uno depende de otro, pero cuando uno es adulto, uno depende totalmente de Dios, hermano. Dependamos de Dios, busquemos a Dios, caminemos con Dios, hagamos la voluntad de Dios, escuchemos a Dios. Hay muchas voces en el camino, pero Dios quiere que lo escuchemos a Él. ¿Cómo lo escuchamos a Él? Cuando escuchamos la voz de su palabra, cuando escuchamos la voz de su gracia expresada en este libro santo que se llama la Biblia, palabra de Dios, palabra inspirada. Esto es para caminar nosotros en pensar en nuestros logros, en lo que podemos alcanzar, en lo que podemos lograr. Hermano, usted no logra nada, usted no alcanza nada. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Cuando lo hacemos para la gloria de Dios, porque Él nos ha dado a nosotros la capacidad de producir el fruto abundante por medio de su Espíritu Santo. Amado hermano, Dios nos ha llamado a producir fruto, a fructificar, porque separados de Él nada podemos hacer. Dios quiere crecimiento espiritual. Estamos viviendo una época muy dura, muy difícil. Yo no sé de usted, pero yo tengo la sensación que estamos más cerca de la venida de Cristo como nunca antes, y es el tiempo de crecer, es el tiempo de santificarnos, es el tiempo de buscar su presencia, es el tiempo de caminar a la luz de su gloria, es el tiempo de meternos más y más en la palabra, dejar cosas triviales, dejar cosas que no son necesarias, dejar cosas que son legítimas, pero no son necesariamente pecaminosas, pero hermanos nos roban el tiempo de la comunión con Dios, del crecimiento espiritual que Dios quiere que obtengamos por la gracia de Dios. Hay programas de televisión que ya no son necesarios en nuestra vida, no son necesarios para nuestro crecimiento, no lo son, solamente la palabra de Dios. Yo no sé si usted se está moviendo en este sentir del Espíritu, hermano. Algo tiene que suceder pronto. Hay algo en el Espíritu, no sé, hay algo que como que Dios nos está mostrando de que tenemos que estar preparados porque el tiempo de su venida está cercano, hermano. Yo no sé si usted tiene esa sensación interna en usted, pero algo ha de pasar y usted tiene que estar listo, preparado, sea que Dios traiga un avivamiento, sea que Dios nos venga a buscar, sea lo que sea, hermano. Prepárese, capacítase, crezca en la gracia de Dios, madure en el Señor, deje lo que era de niño atrás. Lo que era de niño hay que dejarlo atrás, hermano. Hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la senda de la palabra, hay que volver a la senda de la oración, hermano. Y yo sé que esto se supone que es un estudio bíblico, pero hay veces que el Espíritu Santo viene sobre la vida de uno, inspirando, teniendo palabras, hermano, de exhortación, hermano. Tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscarlo a Él mientras pueda ser hallado, hermano. Va a llegar el tiempo que queremos buscarle y no lo vamos a encontrar. Por eso estamos capacitándonos en la palabra del Señor. Por eso estamos estudiando la palabra, buscando en la palabra, ahondando en la palabra, cavando en la palabra, edificando sobre la roca que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amado hermano, tú de nuestra congregación alabanzas al Rey. Sacúdete. Deja las penas a un lado, deja la opresión, la depresión, las cosas que están pasando. Míralo a Él, contémplalo a Él, crece en Él, madura en Él, santifícate en Él. Y créeme, amado hermano,
que Dios le va a dar un crecimiento como nunca antes usted pensó que iba a crecer. Y va a mirar atrás y dice, pero qué niño yo fui, pero qué inmaduro yo fui. Todos hemos pasado por eso y todos estamos creciendo, hermano. Yo soy el pastor, yo no sé todo. Yo estoy aprendiendo. Es más, en los últimos días me he dado cuenta que no sé nada, hermano. Que cada día Dios me impacta más y cada día veo cosas que tengo que echar a un lado y tengo que limpiar mis pensamientos y madurar en el corazón, madurar en mi forma de pensar y de actuar, de comentar, de decir, de proclamar, hermano. Porque Dios está trayendo cambios a nuestro corazón, pero por su palabra, hermano. Por su palabra. Volvamos a su palabra. Volvamos a caminar en el amor de Dios. Volvamos a caminar, aleluya, buscándonos unos a otros, orando unos por otros. Esos son tiempos de madurez. Y los primeros, en este estudio hemos visto hasta ahora que la madurez espiritual se evidencia en el gozo por la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos basado en lo que Él nos prometió, en la recompensa que vamos a recibir y saber que nuestra herencia está reservada en los cielos, hermano. El segundo punto que estudiamos es que la madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos en la última enseñanza. Se evidencia en un deseo de conocer, amar y obedecer la palabra. Que su deseo primario sea Dios y su palabra, hermano. Que su deseo primario sea crecer, conocer, buscarlo a Él en su palabra. Que el deseo primario sea poner a Dios por encima de todo, hermano. Cuando amamos y ponemos la palabra en primer lugar, ya no pensamos de yo soy. Yo soy aquello, soy lo otro, soy lo... No, hermano. Cristo es en mí la esperanza de gloria. Porque morimos a nosotros mismos para que Él sea en nosotros la esperanza de gloria. Y desear su palabra, y desear conocerlo a Él, desear obedecerlo a Él. En la enseñanza de los domingos, en la última enseñanza estuvimos hablando sobre la obediencia. Cuando usted dice que ama a Dios, usted obedece. Y cuando usted obedece, usted se rinde a Él y usted deja de ser usted para que Él sea en usted lo que Él quiere ser en usted y Él glorificarse en usted. Mire, aún lo que hagamos, y esto lo conocían los reformadores, todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 te lo dice. Sea que bebamos, sea que comamos o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, es estiércol. Dios lo echa a un lado. Pablo nos mostró en el libro de Filipenses 3. La madurez espiritual, repito, se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. No sé, parece que tengo ganas de predicar. Bueno, punto 3, que es lo que vamos a entrar en esta mañana de hoy, miércoles. La madurez espiritual se evidencia en la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Oiga bien, la madurez espiritual se evidencia en la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando yo estaba en el movimiento de la superfe, o en el movimiento de la palabra de fe, que uno pensaba que uno era una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y de aquí para abajo ya no tengo que arrepentirme, ya no tengo que confesar mis pecados, soy una nueva criatura. Es como si viviéramos una vida perfecta. Mientras estemos en este mundo, aun cuando usted es una nueva criatura en Cristo, usted va a estar batallando contra el pecado. Vamos a estar batallando contra la naturaleza carnal que todavía queda en nosotros. Esta naturaleza pecaminosa no va a desaparecer por completo hasta que seamos totalmente redimidos. Y de eso usted lo podríamos leer, estudiarlo en Romanos capítulo 8.
hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados, todavía vamos a tener una batalla contra el pecado, una batalla campal. Es más, déjeme decirle, su peor enemigo no es el diablo, su peor enemigo es usted mismo, la carne. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 12, Romanos 8, verso 12. Yo me acuerdo que yo tenía esa batalla, yo decía, pero ¿por qué si soy una nueva criatura? Porque a veces me entra este deseo de hacer cosas que yo sé que no son agradables delante de Dios. Somos tentados. El detalle es que en la medida y manera que nosotros no nos sometamos a Dios y a su palabra, vamos a ser presas fáciles de las tentaciones del enemigo y de las tentaciones de nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos fuertes para pecar, para llevar a cabo lo que no es agradable a los ojos de Dios. Por eso es que a veces lo que no es agradable a Dios es lo más que nos llama la atención para hacer. Amén. Es lo que más nos llama la atención para hacer. Oiga bien, Romanos 8, verso 12. Dice, por lo tanto, en la versión, estoy leyendo la nueva traducción viviente, si hago algún cambio, se los muestro, los dejo saber. Nueva traducción viviente, Romanos 8, verso 12, por lo tanto, amados hermanos, oigan, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. ¿Cuántas veces usted no ha tenido el deseo de coger a alguien e insultarlo? Con o sin propósito, con o sin razón. O coger a alguien por el cuello, o por vengarse, o por desquitarse, o por hablar mal, o por contender. ¿Verdad que en muchas ocasiones nos han dado ganas de hacer tantas cosas? ¿Verdad que sí? Hay una naturaleza pecaminosa todavía en nosotros, hermano. Oiga, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿Ve por qué necesitamos depender del Espíritu de Dios? ¿Ve por qué dependemos del Espíritu de Cristo? ¿Ven por qué tenemos que tomar nuestra cruz, hacer morir lo terrenal en nosotros, crucificar la carne con las pasiones y deseos? ¿Se da cuenta, amado hermano? Amada hermana. Pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Si el Espíritu Santo lo convenció a usted de su pecaminosidad y usted lo aceptó, usted se rindió porque usted sabía que estaba muerto en delitos y pecados. Usted sabía que tenía una necesidad de salvación y el único que la podía proveer era Dios. Y a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio de la cruz, usted, aleluya, abrió su corazón para que Él entrara y Él lo transformara y hiciera usted un hombre nuevo. Quiero que sepa que usted es un hijo de Dios. Si usted una vez hizo eso, siguió caminando con Dios, siguió haciendo la voluntad de Dios, porque empezó a conocerle a través de las Escrituras y comenzó a tener una experiencia divina, una experiencia con el Espíritu Santo que lo fue iluminando y llevando de la mano en las Escrituras para ir creciendo en la gracia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero si usted fue que hizo una oración y porque hizo una oración y ahí ya hice una oración y se acabó todo, o pasé por el pasillo de la iglesia, pasé al frente y lloré un ratito y dije Jesucristo es mi Señor, pero después su vida se quedó igual. Aleluya. Porque muchas veces hay gente que pasa en el frente porque le metieron un codazo, pasa al frente que están haciendo un llamado. Yo nunca pasé al frente en una iglesia. Yo escuché una predicación en una vez de tantas que escuché. Y en una noche en un programa de televisión, caí de rodillas ante el Señor. Y dije, Señor, no aguanto más. Te necesito. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Hazme una nueva criatura en Cristo.
Y de ahí para abajo, hermano, hasta el día de hoy han pasado 43 años glorificando el nombre del Señor. Que he tenido altas y bajas. ¿Quién no lo ha tenido? Que he resbalado en momentos dados y he pecado por pensamiento, por tentación. Sí. Pero dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en ese mismo contexto, déjeme leerle algo en ese mismo contexto. Hoy ha sido diferente, esta mañana ha sido gloriosa, hermano. Esta mañana ha sido hermosa, porque el Señor nos está enseñando. Mira qué interesante. En la versión traducción viviente, en el capítulo 1 de Juan 1, verso 8, si afirmamos que no tenemos pecado, o si decimos que no tenemos pecado, dice la otra versión, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Esta es una epístola escrita a los creyentes, a la iglesia. Hello, esto no es a pecadores, esto es a la iglesia. Bueno, a pecadores salvados por gracia. Y dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero, la buena noticia, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hemos pecado, hermano. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no tan solamente por los nuestros, sino también por la gente de todo el mundo. Así que termino leyendo el verso 16 de Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Yo sé que soy un hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy? Eso lo confirma el Espíritu Santo en tu vida, hermano. Yo soy de Dios. Pero yo soy de Dios por gracia. Yo no soy de Dios porque yo soy tremendo o porque yo soy pastor. Yo soy de Dios porque Él me lavó con su sangre. Él me llamó. Él me eligió, me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a ti también. Te lo dice el libro de Efesios, capítulo 1. Te lo dice muchas escrituras que nos dice que somos los escogidos de Dios. Y los escogidos de Dios sirven a Dios, siguen a Dios. Podrán reparar, pero se levantan con el poder de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de la naturaleza pecaminosa, es la misma palabra que aparece en las otras versiones como la carne. Mire, se anda en la carne. O acá en Puerto Rico los muchachos, ¿verdad? Los evangélicos decimos, muchachos, ese muchacho está en la chuleta, para decir que está en la carne. Y es la palabra sals en el griego, o naturaleza pecaminosa. Es nuestra condición humana no redimida. La mezcla de pasiones pecaminosas que el pecado genera a través del único dominio que le queda, nuestro cuerpo. Esto es lo único que todavía se debilita, todavía como que fraquea. Y por supuesto, cuando abrimos nuestra mente a pensamientos que no están en línea con la voluntad de Dios, y entonces empezamos a jugar con los pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios. Pues es que la Biblia dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que, para propósito de un estudio más exhaustivo, un estudio más profundo, le invito a que usted medite y estudie los capítulos de Romanos 6. Hermano, yo digo del 6 al 8, pero mire, comenzando desde el capítulo Romanos, hermano, el libro de Romanos completo, especialmente esos primeros 8 capítulos. Qué cosa hermosa, hermano, lo que usted va a encontrar ahí. Se va a dar cuenta de cuál es su naturaleza, cuál era su naturaleza, cuál es su naturaleza actual, cómo trabaja su naturaleza y cómo tenemos que depender del Espíritu Santo del Señor. Así que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Qué mañana hermosa, hermano. Hay veces que uno se para frente a ustedes, aunque sea a través de estos medios, y uno empieza como frío, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, hermano,
Yo no me responsabilizo de todas las escrituras que puedan surgir porque ciertamente el Espíritu Santo es tan maravilloso. Él es el que inspiró, es el autor de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que tenemos que darle toda la gloria a Dios. A veces me llaman, ay hermano, qué tremendo estuvo, que viene usted. No, hermano, yo no he hecho nada. Yo me sometí al Espíritu Santo como lo hacen los demás predicadores, compañeros en el ministerio, que se ceden al Señor, hacen morir lo terrenal en ellos para que Cristo sea en ellos y puedan ministrar al pueblo. Hay muchos hombres hermosos del Señor que predican la palabra del Señor, que se someten a Dios, y yo los conozco, muchos de ellos les he oído y me edifican cuando los oigo. Aun cuando podamos tener diferencias de criterios unos con otros puntos menos, somos hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe. Gloria al Señor. Y tenemos que amarnos los unos a los otros y seguir predicando este glorioso evangelio a toda criatura. El tiempo es corto, hermano, y hay que predicar el evangelio. 1 Pedro 2, verso 11. Dice, queridos amigos, en esta versión Nueva Traducción Viviente, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, allá la otra versión dice peregrinos y extranjeros, somos residentes temporales. Usted no es de este mundo, hermano. Yo sé que cuando hay gente que no conoce a Dios y está dice, ustedes son extraterrestres, más o menos. Ya que son extranjeros y residentes temporales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el libro de Filipenses 3, verso 20. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Oiga, que se alejen de los deseos mundanos. ¿Tú sabes cuáles son esos deseos? Yo no tengo que decirte cuáles son esos deseos. Tú sabes cuáles son esos deseos. Esos deseos mundanos que luchan contra el alma, luchan contra tu pensamiento, contra tu ser interno. Procuren, dice él, llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes, todos aquellos que te rodean. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo o en el día de vuestra visitación. Por más que ellos nos acusen de actuar mal, oye, y no le dé lugar a eso, porque siempre la gente está buscando algo que hagamos mal. Para eso que son cristianos. ¿Usted lo entendió? ¿Usted lo gastó? Siempre se espera que alguien que vive para la gloria de Dios presente cada día más victoria sobre su propia maldad en su caminar con el Señor. Hay gente que piensa que uno que camina con el Señor es uno que va a ser prosperado, que va a ser rico, que va a estar siempre en salud divina, como le dicen ellos, nunca se va a enfermar, siempre va a tener provisiones, siempre va a tener... Mire, deje esa falacia, deje esos paquetes. Alabado sea Dios. Procuren llevar una vida ejemplar, una vida que magnifica a Cristo, que glorifica su nombre. Aleluya. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. Le darán honra a Dios cuando Él juzga al mundo. Decía la parte final del verso 12, 1 Pedro 2. Así que la victoria más grande, el éxito más grande, la prosperidad más grande que usted puede tener es, aleluya, vencer la maldad y el pecado que está en nosotros. Cuando vencemos la maldad y el pecado que está en nosotros. Cuando vencemos esos pensamientos que nos condenan a nosotros, que vienen de parte del enemigo, vienen de tantas esferas. Por lo tanto, hermano, nuestra victoria está en caminar con el Señor. Caminar con Dios. Como lo hizo Enoch. Y usted sabe lo que le pasó a Enoch por caminar con Dios, ¿verdad? Lo traspuso Dios. Un día de todo lo traspuesto, yo lo creo. Independientemente de cuál sea tu posición escatológica. Aleluya. Así que esto me indica algo, que tenemos que ir en pos de la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir vidas separadas, vidas apartadas, vidas separadas del mundo, apartadas del pecado, apartados de todo aquello que nos roba el gozo del Señor. Y yo sé que eso te cuesta. Esa es la batalla contra la carne.
Y ya que dije la batalla contra la carne, vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. El libro de Gálatas 5, verso 16. Oh, qué tremenda escritura, hermano. Mire, dicho sea de paso, estos temas, este tema de señales de madurez espiritual, está dividido en sus temas, que esos sus temas, cada uno de estos temas uno podría estar mucho tiempo, hermano. Meterme aquí en Gálatas 5 simplemente es abuelo de pájaro, porque en Gálatas 5 nada más hay tanta carne para cortar y tanta carne para disfrutar espiritualmente hablando. Verso 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu, oiga bien, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Estoy leyendo de la Biblia textual, de la versión Biblia textual. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu. ¿Se han dado cuenta? Oro o no oro. Ay, el día está lindo. Yo no voy a orar hoy. Ay, el día está tan bonito, ¿por qué mejor no me voy para la playa en vez de ir a la iglesia? ¿Ve? La carne desea unas cosas, el espíritu desea otras cosas. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son, oigan las obras de la carne, oigan las obras de la carne: fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la carne. Y dice, y cosas semejantes a estas, hermano. Hay muchas más, pero de ahí parten las demás. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y deseos. Los que son de Cristo, tú que eres de Cristo, tienes que crucificar la carne con las pasiones y deseos. Crucifica la carne con las pasiones y deseos. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sigue leyendo en el verso 25, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Mire, hermana, las Escrituras están cargadas de advertencias sobre la vida de este mundo, porque a diferencia de Cristo somos fácilmente susceptibles a las seducciones del pecado, aunque seamos redimidos. El mundo nos llama, usted lo sabe, hermano. Hay cosas que le llaman la atención a usted en ese mundo que es tan atrayente. Las fiestas, los bailes, los reconocimientos, el que me reconozcan a mí, me pongan en altura. Hello. Puede que hayamos estado caminando en fe durante muchos años y estudiando la Biblia constantemente durante mucho tiempo, pero este mundo sigue siendo una amenaza para nosotros en todo momento. Hay cosas que nos llaman la atención. Escoger entre leer la Biblia y un programa de televisión se nos hace difícil. No vaya difícil, sométase a Dios. Ningún programa de televisión, ningún artista, ningún juego de pelota, ningún baloncesto te va a resolver tu problema cuando estés cargado y abatido. Solamente Cristo lo puede hacer. Los viejos hábitos, las debilidades humanas y los deseos carnales permanecen con nosotros y estarán ahí hasta que seamos completamente glorificados. Por eso respondemos tan fácilmente a Satanás y al mundo, al Dios de este mundo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo. En consecuencia, debemos ser recordados continuamente, regularmente, de no amar al mundo. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, verso 15.
El apóstol Juan, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Oh, eso es una bomba espiritual, hermano. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, hermano. Haga la voluntad de Dios. Lo que usted tiene hoy se acaba. Como dice mi papá, un dicho que él tiene: todo lo bueno se acaba. Claro, todo lo que es bueno físico, todo lo que es de este mundo se acaba. Todo tiene su final, decía un cantante. Pero en cuanto a Cristo, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios, todo permanece para siempre. El gozo, la satisfacción de Cristo en nosotros dura por la eternidad. Por eso es que Romanos 12:2 nos dice: no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, dice la versión Traducción Viviente. Que allá dice: no imiten las conductas, no se amolden al mundo, no imitéis las cosas del mundo, dice otra. Usted conoce Romanos 12:2, en la versión Traducción Viviente dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Santiago, en una escritura muy fuerte, le dice en su epístola: adúlteros, Santiago 4, verso 4, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? La amistad con el mundo. Yo no puedo servir a Dios y servir al diablo. Yo no puedo inmiscuirme en las cosas de Dios e inmiscuirme en las cosas del mundo. No funciona, no cuadra, no mezcla. Es como el aceite y el vinagre, hermano, no combinan. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Se nos hace recordar que no caminemos en el consejo de los malvados, que no nos pongamos en el camino de los pecadores, ni nos sentemos en silla de los burladores, dice el Salmo capítulo 1, verso 1. El no prestar atención a las repetidas advertencias de las Escrituras tendría resultados devastadores para cada uno de nosotros. Por eso el ejemplo de la santidad de Cristo es tan alentador, aunque nunca vivamos a la altura de su perfecta, de su santa perfección. Debemos mirar al mundo y a sus tentaciones como Él las vio y como Él las resistió. Como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Sabes qué, mi hermano? Tenemos que tomar el pecado con seriedad, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que deben sacar al hombre pecador de su iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En estos mismos versos vamos a continuarlo en la próxima enseñanza, porque no quiero que perdamos nada de este contexto y a la misma vez entremos en el próximo punto que queremos estudiar sobre este tema de madurez espiritual o señales de madurez espiritual. Eterno Dios y Padre bueno, yo te doy gracias por la palabra que ha sido ministrada en esta mañana. Te pido, Señor amado, que nos des de tu gracia para poder vivir conforme a lo que estamos aprendiendo, poder ser discípulos de Jesucristo, reales sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti. Te pedimos, Señor amado, que podamos vivir cada una de estas escrituras, las podamos entender, comprender, las podamos analizar y podamos darte a ti toda la gloria en todo lo que hagamos. Bendice al pueblo, Señor, que ha estado atento a estas escrituras. Bendice al pueblo, hazlos crecer en fe y que caminen agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra. Santifícalos, vive en ellos, glorifícate en ellos y suple todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Si hay algún enfermo, pon tu mano de salud sobre cada uno de ellos. A la distancia, no hay para ti distancia, Señor. Extiende tu mano de bondad y misericordia en el nombre de Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ti, sobre tu familia
y el Señor te bendiga rica y abundantemente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo estudio. Alabado sea el Señor.